micrófono encendido, apáguelo. Ya. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Les estaba diciendo, o mejor dicho, ¿qué es lo que hemos hecho hasta hoy? Hemos estudiado el comportamiento estadístico de una sola variable. En todo lo anterior hemos estudiado, por ejemplo, las estaturas, los pesos, el rendimiento académico, etcétera. Una sola variable. Las variables. En este caso particular, lo que vamos a hacer ahora es estudiar dos variables. A eso se llaman distribuciones bidimensionales. Bi quiere decir dos, quiere decir que vamos a construir cuadros de distribución de frecuencias donde hay dos variables. Pero, ¿por qué tendrían que haber dos variables en un cuadro de distribución de frecuencias? Porque se pretende ver qué relación existe entre una variable y otra variable. Por ejemplo, preguntarnos qué relación existe entre la cantidad de compra y el precio de venta de un producto. ¿Existe alguna relación? Si ustedes recuerdan un poco, esto ustedes han estudiado, pues si el precio aumenta, se compra menos cantidad, y si el precio disminuye, se compra más cantidad. Es una relación inversa que existe entre dos variables. En este caso, una variable es el precio y otra variable es la cantidad de compra. Podríamos hablar de otras variables, por ejemplo, cómo se relacionan las estaturas y los pesos de los estudiantes de la Gabriel René Moreno. Podemos decir que a mayor estatura, mayor el peso, a menor estatura, menor el peso. ¿Qué relación hay entre el peso y la estatura? Fíjense, estamos hablando de dos variables. ¿Podemos buscar esa relación? Sí, aunque en el fondo la relación parece ser directa, no es tan perfecta. O sea, cuando decimos relación directa, estamos diciendo que a mayor estatura, mayor peso. A menor estatura, menor peso de los estudiantes. Pero esa relación no es perfecta porque, a ver, hay muchas personas que son grandotas, pero son flacas, digamos, ¿no? Entonces, ahí no se cumple un poco esa relación. O al revés, hay personas que son pequeñas y obviamente pesan una barbaridad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se cumple a cabalidad la relación de estatura versus peso. Pero podemos medir cómo se cumple esa relación. Sí, de eso se tratan las distribuciones bidimensionales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar dos variables para hacer el estudio estadístico. Muy bien, entonces, ¿cuáles son? Esta es la unidad número 4, ustedes lo tienen en el Classroom el tema para la parte teórica. Aquí yo estoy sacando para ayudarme un poco con la parte del fundamento teórico. Muy bien. ¿Cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje en este tema? Ustedes deben comprender deben comprender lo que es una distribución bidimensional. O sea, ¿cuál es el objeto? Deben describir las distribuciones bidimensionales cuantitativas, las cualitativas y las combinadas. Es decir, más adelante vamos a ver cómo una distribución bidimensional puede estar compuesta o solo por atributos o por un atributo y una variable. Un poco más adelante, ¿ya? Pero es parte de las distribuciones bidimensionales. Cuando se construyen cuadros de distribución de frecuencias bidimensionales, también los podemos separar en distribuciones marginales, quiere decir en distribuciones individuales. Por ejemplo, si hacemos un estudio de la estatura y los pesos de los estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno, eso también lo podemos disgregar en distribuciones marginales, es decir, separarlos, solo el peso y solo la estatura. ¿Por qué? Porque las distribuciones marginales también las podemos estudiar individualmente y las podemos expresar a través del promedio, la varianza, es decir, todo lo que hemos aprendido en el tema número 3. ¿Cómo
se mide la confiabilidad de una distribución bidimensional a través de la covarianza. Entonces vamos a calcular la covarianza para ver el grado de relación que existe entre dos variables. Y después tendríamos que hacer una representación gráfica bidimensional, lo cual es poco probable que lo hagamos, pero lo voy a mostrar en el Excel, que dicho sea de paso ya lo mostré en algún momento, pero igual lo vamos a volver a mostrar en el Excel, ¿ya? Porque es un poco complicado hacer un gráfico de una distribución bidimensional. Y si no es con ayuda del Excel, obviamente nos costaría una barbaridad hacer un gráfico bidimensional. Muy bien. Entonces, los contenidos los voy a ir desarrollando en este momento. Y este es un tema fácil, corto e interesante. Sí, el primer parcial fue de la parte más compleja de la estadística. Esta parte es la parte más sencilla de la estadística. Entonces, lo que estoy queriendo decirles es que tendrían que aprovechar esta parte si quieren compensar, digamos, de alguna manera, si es que en el primer parcial no les fue bien. Eso es lo que quiero decir en otras palabras. Bien, esta es una distribución muy fácil y además fácil de hacer. Es muy mecánica, pero sí lleva un poquito de tiempo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya lo hemos dicho. ¿Por qué vamos a estudiar una distribución bidimensional? Porque siempre hay la posibilidad de investigar o de explicar el comportamiento de dos variables, para ver cómo se relacionan dos variables. Por ejemplo, cantidad versus precio, o estatura versus peso, o nivel de rendimiento versus capacitación, por ejemplo, ¿ya? O podríamos ver también religión versus género. En ese caso estamos hablando ya de atributos, ya no estamos hablando de variables. Podríamos ver, por ejemplo, estado civil versus género. O podríamos ver un atributo y una variable, que por ejemplo podría ser rendimiento académico versus género. En otras palabras, el rendimiento académico de los hombres o de las mujeres en la Universidad Gabriel René Moreno es mejor. ¿Tiene algo que ver el rendimiento académico con el género? Eso es lo que podríamos estudiar en estas distribuciones. Perdón, esto es lo que podemos aplicar para estudiar con estas distribuciones bidimensionales. ¿Ya? Entonces, también se pueden hacer estudios multidimensionales, es decir, cuando hay más de dos variables, estamos hablando de 3, 4, 5 variables, pero ese estudio, ese análisis multidimensional no es parte del programa de estadística 1, eso es parte del programa de estadística 2. Quiere decir que ustedes el siguiente semestre van a ver el análisis multidimensional. Conmigo solamente vemos el bidimensional. Muy bien. Entonces, ¿qué es una distribución bidimensional? Es una distribución donde para cada elemento de la población se toma un par de datos. Por ejemplo, en en el curso son 65 estudiantes. Si de los 65 estudiantes elijo una muestra de 10, en cada uno de los estudiantes tendría que medir dos variables. Por ejemplo, voy a suponer que lo voy a elegir al estudiante Fernando. ¿Qué puedo medir en el estudiante Fernando? Por ejemplo, su estatura y su peso. ¿Para qué? Para tratar de ver qué relación existe entre el peso y la estatura. Si hablamos de atributos, no se pueden medir, pero se le puede preguntar al estudiante Fernando, ¿no? ¿Qué religión profesa? Y entonces en una muestra siempre hay estudiantes hombres y mujeres y podríamos ver si la religión, o sea, si el tipo de religión que se profesa tiene algo que ver con el género de los estudiantes. O ver, por ejemplo, que el rendimiento académico en estadística tiene algo que ver con el género de los estudiantes. Si los hombres son más aplicados, las mujeres son más aplicados, estas distribuciones bidimensionales nos van a ayudar a determinar eso.
Entonces, para cada elemento observado en la muestra que se toma a partir de la población, se deben anotar dos datos. Ese ese par de datos se denotan por la letra XY. Ese par de datos lo que nos permiten es construir un CDF, un cuadro de distribución de frecuencias, pero bidimensional. ¿Ya? Donde X representa una variable y Y una variable. O puede ser un atributo, o puede ser una variable y un atributo. ¿Ya? Entonces, con un par de datos, nosotros podemos construir, no obviamente con un par de datos, estoy diciendo mal, con un par de datos de todos los elementos que se observan dentro de la muestra, podemos construir un CDF bidimensional, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Vamos a asumir que hay una población. Y en esa población, mejor dicho, está compuesta de elementos, ¿no? Los elementos, recuerden que pueden ser personas, pueden ser cosas, o simplemente datos. Si en esa población elegimos una muestra, esa muestra va a contener un subconjunto, mejor dicho, de elementos. Pero cada uno de los elementos, y aquí viene la importancia del concepto de la distribución bidimensional, cada uno de esos elementos que nos provee un par de datos. Por ejemplo, suponemos que ese elemento bueno, primero de manera general. Cualquier elemento de la población, cualquiera de la población, recuerden que tiene características. Esas características son cuantitativas y son cualitativas. Cuando las características son cuantitativas, esto ya lo hemos visto, por si acaso, en el tema 1 lo hemos visto. Cuando las características son cuantitativas, se llaman variables. Y cuando las características son cualitativas, se llaman atributos, ¿no? Entonces, siempre que nosotros elegimos un elemento de la población para la muestra, lo que hacemos es estudiar en ese elemento un par de datos, un par de características. Esas características pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas, o una mezcla, una cuantitativa y otra cualitativa. Pero ese par para nosotros está constituido por un X y por un Y. ¿Qué es X? Es una variable, ¿qué es Y? Es otra variable, por tanto las características son cuantitativas. Entonces, si tenemos una muestra de 10 datos, para cada elemento, es decir, para cada elemento de la muestra, vamos a tener un par. Si hemos elegido 10 personas, quiere decir que vamos a tener 20 datos. Para cada persona, un X y un Y. A eso se refiere la distribución bidimensional. Es decir, vamos a estudiar las variables X y Y, que son dos variables de un elemento, de cualquier elemento, y vamos a tratar de explicar cuál es la relación de X y Y, es decir, de qué manera X y Y se explican ambas. La relación puede ser directa, puede ser inversa. Eso lo vamos a definir en la medida en que vamos aprendiendo a hacer mediciones en el cuadro de distribución de frecuencias. Muy bien. No se preocupen, vamos a volver a la pizarra. Entonces, un cuadro de distribución bidimensional, un CDF bidimensional, es decir, un cuadro de distribución de frecuencias bidimensional, se llama también tabla de doble entrada. Lo que ustedes están viendo ahí es una tabla de doble entrada. ¿Qué es una tabla de doble entrada? Es una matriz. En esta matriz ustedes tienen vectores en fila, como estoy señalando con el lápiz, con el puntero, y vectores en columna. Entonces, los vectores en fila, perdón, dije mal, en los vectores en fila, o dicho de otra manera, en las filas, siempre vamos a hablar de la distribución de una de las variables. En este caso, la variable X, que dicho sea de paso,
podríamos llamarle la variable independiente. Dicho de otra manera, en esta tabla de doble entrada, o en este CDF bidimensional, casi siempre en las filas nosotros establecemos la variable independiente. Si consideramos, por ejemplo, el peso y la estatura de las personas, ¿cuál creen ustedes que es la variable independiente? ¿El peso o la estatura? A ver, ¿quién podría decirme? ¿Quién podría señalarme? ¿Hay alguien en clase? Como dijo Iño, Estaba diciendo, si nosotros consideramos que estudiar dos variables, la estatura y el peso de las personas, mi pregunta era, ¿cuál de esas dos variables es la variable independiente? En opinión de ustedes. el peso. En tu opinión, el peso es la variable independiente y la dependiente sería la estatura. Sí. O sea que la estatura depende del peso. ¿Hay alguna otra opinión? ¿No serían ambas independientes, tal vez? Uy, Dios mío, hijo, ¿cómo van a haber ambas independientes? Ay, ¿qué matemática es esa, hijo? ¿De dónde has sacado esa matemática? No recuerdo haber visto nunca un sistema donde ambas sean independientes. En un sistema cartesiano, a ver. La variable X, la que está en las abscisas, ¿qué se llama? ¿Qué variable es esa? X. Sí, la variable X, ¿qué se llama de manera general? Esa es una variable en el eje de las abscisas. En un sistema cartesiano, ¿qué se llama ese eje? Independiente. Esa es la variable independiente, entonces no podemos estar modificando la matemática. Dios mío, por favor, no puede ser, estamos en la universidad. La altura sería la dependiente, ingeniero, entonces. Ya. En tu opinión, la estatura es la independiente y la dependiente sería el peso. Muy bien. ¿Listo? Lo único que no me está gustando aquí es lo siguiente. Ustedes son estudiantes de tercer semestre o más. No puede ser que no sepan lo que es un sistema cartesiano y no puede ser que no sepan que se mide en el eje X y que se mide en el eje Y. No, por favor. Son estudiantes de ingeniería. No son estudiantes de derecho. Muy bien. A estas alturas están en tercer semestre, no están en primer semestre. Muy bien. Entonces, el eje X siempre denota a la variable independiente. En este caso, hay una opinión dividida. Un estudiante dijo por ahí que la variable independiente era el peso y la dependiente era la estatura. Y otro dijo por ahí que la independiente era la estatura y la dependiente era el peso. Un poco haciendo analogía. Inicialmente, creo que la variable independiente es el peso. Y la variable independiente es la estatura. Y el peso es la variable dependiente. El peso depende de la estatura. Eso es, ¿cómo les digo? A ver, aparentemente esa es la relación. Aunque alguien por ahí podría decir, pero hay personas que son grandotas, pero no pesan nada, como dije hace rato. O hay personas pequeñas y pesan una barbaridad. Y ahí se cumple o no se cumple la relación. Sí, es cierto que no se cumple la relación, pero esas son las excepciones, son las excepciones. ¿No es cierto? En la gran cantidad de los casos, el peso básicamente está en función de la estatura. Y esto se corrobora de la siguiente manera. Seguramente ustedes han ido alguna vez al médico, obvio que han tenido que haber ido cuando se han enfermado. Lo primero que hace la enfermera antes de que ustedes entren a
a la consulta con el médico, les toman la presión, les toman la temperatura, les miden con el oxímetro su grado de respiración y además los pesan y los miden. ¿Le ha pasado a alguien esto o no? Sí, ingeniero. Es Sí. obvio. Es obvio. ¿Qué es lo que manejan los médicos? Los médicos dicen que si una persona tiene un peso, una estatura determinada, debería tener un peso determinado. Y ellos manejan la siguiente relación. Si una persona mide 1,70, siempre le preguntaban, ¿no? ¿Cuánto mides? 1,62. ¿Cuánto mides? 1,70. ¿Cuánto mides? 1,75. Si una persona mide 1,70, escuchen bien, para el médico, esa persona está bien en peso y en estatura, todo está normal, todo está funcionando bien. Si este señor pesa 70 kilogramos, es decir, 1,70 metros es su estatura. Ese chico está bien, o la señorita está bien, siempre y cuando pese 70 kilogramos. Si pesa más de 70 kilogramos, bueno, pues no, está gordo, obeso. Y si pesa mucho menos, por decirle pesa 50 kilogramos, este está anémico. Esa es una medida que utilizan los médicos. Los médicos, todos los médicos consulten, quizá a lo mejor alguien tiene algún hermano por ahí, utilizan esa relación. Entonces, un poco lo que nos está diciendo es que el peso sí o sí depende de la estatura que tienen las personas. Pero eso, de manera general, la pregunta es, ¿cuál es su grado de confiabilidad? Obviamente ahí vienen las excepciones, ¿no? Pero bueno, no se trata en este momento de ver eso, sino de que si vamos a estudiar dos variables, una siempre es independiente, y la que es independiente se debe establecer en las filas, como están mirando acá. Y la variable dependiente se debe establecer en las columnas, como están viendo acá. Y la variable dependiente es Y. Muy bien. Entonces, fíjense, si la variable es independiente, lo debemos establecer en categorías. La primera categoría, la segunda categoría, la tercera categoría. ¿De dónde va la primera categoría? De X1 a X2. La segunda categoría, de X2 a X3. La tercera, de X3 a X4. En otras palabras, de 1,50 a 1,60 metros. De 1,60 a 1,70 metros. De 1,70 metros a 1,80 metros. Son los límites de clase. Y para cada límite de clase puedo sacar una marca de clase. Si va de 1,50 a 1,60, entonces la marca de clase es 1,55. Si va de 1,60 a 1,70, la marca de clase es 1,65. Entonces, fíjense, lo que hacemos es un cuadro de distribución de frecuencias bidimensional, considerando una variable en las filas y otra en las columnas. Aquí miren, por ejemplo, Y1 a Y1 superior, es decir, aquí hablemos del peso, de 60 a 70 kilos, de 70 a 80 kilos, de 80 a 90 kilos. Si es de 60 a 70 kilos, ¿cuál es el promedio? 65 kilos. ¿Cuál es el promedio en la segunda clase? 75 kilos, etc. Entonces, fíjense, en las columnas, en la medida de lo posible, tratamos de colocar las variables dependientes. Pero, ojo, no siempre debemos seguir esta regla, porque un cuadro, una matriz tiene unas propiedades. Tiene unas propiedades que permiten que si yo invierto la matriz, los resultados van a ser los mismos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo aquí la variable Y y aquí la variable X, los resultados van a ser los mismos. Eso quiere decir, ¿ya? Entonces, no está escrito en piedra que X esté aquí. Podría estar Y aquí. Y X podría estar aquí en las columnas. Pero lo ideal, en principio, lo ideal es que esté como está en este momento. Muy bien. Entonces, si son las estaturas entre unos 50 y unos 60 metros, ¿cuántos estudiantes hay? 20 estudiantes.
Entre unos 60 y unos 70 metros, ¿cuántos estudiantes hay? 30 estudiantes. Entre unos 70 y unos 80, ¿cuántos estudiantes hay? 10 estudiantes. Esto que ustedes están viendo aquí se llaman frecuencias marginales. Pero estas frecuencias que ustedes ven aquí son de la variable X, es decir, de la variable independiente. Pero aquí también, aquí abajo, fíjense, también hay variables marginales. Estas variables marginales son de la variable Y, por ejemplo. Entre 50 y 60 kilogramos hay 10 estudiantes. Entre 60 y 70 kilogramos, o dije mal, entre 60 y 70, está bien, 50, 60, 60 y 70, hay 15 estudiantes. Entre 70 y 80 kilogramos hay 10 estudiantes. Estos N sub I que están aquí también son frecuencias marginales. Estas frecuencias marginales son los totales de este, es decir, sumar este y este me va a dar este total. Sumar este y este me va a dar este total. Verticalmente, horizontalmente. Sumar este y este me va a dar este. Por eso se llaman frecuencias marginales. Marginales representan por tipo de variable y es el total en cada categoría. Estas frecuencias marginales son las que hemos estudiado con ustedes cuando hemos estudiado los cuadros de distribución de frecuencia en el tema 2. Cuando construíamos un CDF buscábamos esto. ¿Qué se llaman para nosotros? Frecuencias absolutas. Pero aquí se llaman frecuencias absolutas, pero son marginales, que es decir, totales. Por eso denotan además un N sub I sub J. En este caso es N1J, N2J, N3J. ¿Por qué? Porque va a depender el total, J es la columna y las filas van variando. Bien. Pero ¿qué hay en medio de del cuadro? Miren esto que estoy señalando. En medio se encuentran lo que se llaman las frecuencias absolutas conjuntas. Ojo, no se preocupen, más adelante voy a escribirlo. Ahorita lo estoy explicando todavía. Se llaman conjuntas. ¿Por qué se llaman conjuntas? Porque cada una de estas frecuencias marginales, por ejemplo, el N11, ¿qué expresa? Expresa una frecuencia conjunta, es decir, al mismo tiempo, de lo que ocurre respecto de X y lo que ocurre respecto de Y. Por ejemplo, si fuera 2, el valor de N11, si fuera 2, ¿qué significaría? Que dos estudiantes, escuchen bien, dos estudiantes, tienen una estatura entre unos 50 y unos 60 metros y un peso entre 50 y 60 kilogramos. Por eso se llaman frecuencias conjuntas, todos los que están aquí adentro, porque denotan la ocurrencia conjunta de la variable X y de la variable Y. En cambio, esta no. Fíjense esta, voy a volver a repetir. Supongamos que esto es 10. ¿Qué quiere decir este 10? Que hay 10 estudiantes que tienen una estatura entre 1,50 y 1,60 metros. Entonces, esta solamente hace referencia a las estaturas. Y esta hace referencia solamente a esta variable. En este caso, los Y. Si esto fuera 10, ¿qué diríamos? 10 estudiantes tienen un peso entre 50 y 60 kilogramos. Entonces, estas frecuencias marginales están vinculadas a la variable. En cambio, las frecuencias que están aquí adentro de la matriz, que se llaman frecuencias absolutas conjuntas, conjuntas quiere decir para una y otra variable. ¿Ya? Si esto es 5, por ejemplo, ¿qué quiere? Este de aquí. Si es 5, ¿qué quiere decir? Que hay 5 estudiantes que tienen un peso que tienen una estatura entre 1,60 y 1,70 metros y tienen un peso entre 60 y 70 kilogramos. Si este valor fuera 5. La suma de todas estas frecuencias conjuntas es esto de aquí. Este es el tamaño de la muestra. Si elegimos 10 estudiantes, aquí va a aparecer 10. Si elegimos 100 estudiantes, aquí va a aparecer 100.
Pero esta suma de estas frecuencias conjuntas es esto de acá. La sumatoria, pero fíjense, doble sumatoria. ¿Por qué? Porque es una matriz, ¿no? Hay filas y hay columnas. Mientras una fila permanece constante, la columna va cambiando. Por eso aparece una doble sumatoria. La sumatoria de los n sub i, entonces refleja el total de todo esto que está aquí adentro. Pero también eso refleja la suma vertical de las frecuencias marginales y la suma horizontal de las frecuencias marginales, en este caso de Y. Muy bien. Eso que han visto es una tabla de doble entrada. ¿Qué vamos a hacer enseguida? Vamos a hacer un ejemplo para que quede claro esto. Pero aquí hay algo más. A veces esta tabla de doble entrada se le llama también tabla de contingencias. Pero es más usual este término de tabla de contingencias cuando se estudian atributos. Pero igual se llama tabla de contingencias. ¿Por qué? Porque contrasta dos variables. ¿Qué quiere decir? Trata de mostrar la relación que existe entre dos variables. Contrasta, por eso se llama tabla de contingencias. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? El ejemplo lo tenemos por ahí abajo, esperen un ratito. Bueno, todo lo que he dicho estoy volviendo a explicar ahí. Ahí tenemos un ejemplo. Y este ejemplo lo vamos a resolver, ¿ya? ¿Qué dice? A ver, dice lo siguiente, escuchen. Con la finalidad de comprender qué relación existe entre las notas de matemática y las notas de física de un grupo de estudiantes de un colegio de convenio, se desea organizar un cuadro de distribución de frecuencias bidimensional con la siguiente información. Miren, ¿qué es lo que se quiere? Se quiere ver qué relación hay entre las notas de física y las notas de matemáticas en los estudiantes de un colegio. Entonces, se elige una muestra de 50 estudiantes, como lo ven ahí. En el colegio obviamente hay muchos más estudiantes, pero se elige una muestra de 50. Y para cada estudiante se anota un par de datos. Por ejemplo, el estudiante número 1. ¿Cuánto tiene de nota en matemáticas? 43. ¿Cuánto tiene de nota en física? 36. El estudiante número 13. ¿Qué nota tiene en matemáticas? 75. ¿Qué nota tiene en física? 67. El estudiante 41. ¿Qué nota tiene en matemáticas? 45. ¿Qué nota tiene en física? 43. La pregunta ahora es, ahí están los datos. La pregunta es, ¿qué relación existe entre las notas de matemáticas y las notas de física? ¿Las notas de matemáticas dependen de las notas de física? ¿O las notas de física dependen de las notas de matemáticas? ¿Quién podría decirme algo al respecto? La nota de física dependen de la nota de matemática, ingeniero. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? Porque yo considero que las matemáticas son ciencia exacta básicas, digamos. Ya, estoy de acuerdo contigo. ¿Ya? Es obvio. En este caso, la variable independiente tendría que ser la nota de matemática y la variable dependiente tendría que ser la nota física. Por lo que dice su compañero, primero aprendemos matemática. Y las matemáticas las aplicamos a la física. Por lo tanto, no podríamos aprender física si no sabemos matemática. Entonces, un poco hay relación un poco aquí la dependencia está por la prelación, ¿no? O sea, ¿qué es primero, la gallina o el huevo? Un poco así. En este caso, primero es la nota de matemáticas y luego la nota de física. Entonces, diríamos que el rendimiento en física depende del rendimiento en matemáticas. En otras palabras, un alumno tiene buen rendimiento en física si tiene buen rendimiento en matemáticas. Un alumno no tiene buen rendimiento en física si no tiene buen rendimiento en matemáticas. Un poco, bueno, no un poco, aquí definitivamente la relación es directa. Si podemos observar, por ejemplo, acá la nota en física es 36, porque la nota de matemáticas es 43. Un poco refleja, digamos, de que
su nota de física tiene dependencia con su nota de matemática. Obviamente aquí como que no se nota, ¿sí? Pero casi estoy seguro que si nosotros esto lo expresamos en un CDF, ahí lo vamos a poder ver. Entonces, tal como está, son simplemente datos. Entonces, para ver el grado de dependencia, necesito construir un CDF. Quiere decir que necesito construir una tabla de doble entrada, una matriz, donde las notas de matemáticas van a estar en las filas y las notas de física van a estar en las columnas. Vamos a obtener un CDF bidimensional y de acuerdo a eso vamos a hacer una interpretación. Por eso dice el inciso A, fíjense, construya un CDF bidimensional con frecuencias absolutas y relativas. Vamos a construir con ambas, con absolutas y con relativas. ¿Por qué con ambas? Porque recuerden que cualquier CDF con frecuencias absolutas no es importante. ¿Cuál es el CDF importante? Aquel que tiene frecuencias relativas. Porque las frecuencias relativas me permiten explicar o estimar acerca de la población. Las frecuencias absolutas solo están limitadas a la muestra, entonces no tiene sentido estudiar solo la muestra, sino la población. Dicho de otra manera, las frecuencias más importantes son las relativas, eso ya lo hemos dicho hace tiempo. Entonces, primero vamos a aprender a construir ese CDF bidimensional, después vamos a dar respuesta a las otras preguntas. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a construir el CDF bidimensional, es decir, eso que están viendo ahí, eso es lo que tengo que construir, pero para eso me tengo que preparar. Entonces voy a trabajar con la pizarra. Bien, ahí está la población. En la población no sabemos cuántos alumnos hay, no interesa. De esa población hemos elegido una muestra de 50 estudiantes, cada puntito es un estudiante, y en cada estudiante hemos hecho una medición. X, Y. ¿Qué representa X? Ya lo hemos definido, son las notas de matemáticas, y Y son las notas de física. Definitivamente, no hay forma de expresarlo en sentido contrario. Es decir, no podemos decir que X son las notas de física y Y las notas de matemáticas. Ni siquiera por relación. Ya hemos hecho el análisis. Definitivamente las notas de física, de alguna manera, dependen de las notas de matemáticas. Muy bien, entonces, de eso trata el problema. Y ahora vamos a organizar el conjunto, el CDF bidimensional. Ahí tenemos la información. Primero, para cada variable necesitamos identificar cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. Primero hablemos de las notas de matemáticas. Las notas de matemáticas son la primera fila en las tres tablas. Estas son las notas de matemática y aquí también estas son y aquí también son estas. Entonces, en las notas de matemáticas, lo primero que hacemos es identificar cuál es el valor mínimo, 31 puntos. ¿Cuál es el valor máximo? 93 puntos. Hacemos exactamente lo mismo para las notas de física. Entonces lo pintamos como está ahí, pintadito, 31, 93. Y para las notas de física, que está en la segunda fila. ¿Cuál es el mínimo? Aquí está el mínimo, 32 puntos. ¿Cuál es el máximo? 96 puntos. ¿Ya? Eso es lo primero que hacemos. ¿Para qué? Pues Recording in progress. El número de clases que va a tener el cuadro de distribución de frecuencias. Es decir, cuántas categorías en las filas y cuántas categorías en las columnas. Para eso aprovechamos obviamente esas formulitas que las conocemos. Que K es raíz de n o puede ser 1 más 3.3 logaritmo de n. Depende de cuál queremos utilizar. Recuerden que esto es opcional. Además, el investigador también, si quiere, no necesita utilizar estas fórmulas. A su criterio puedo decir, voy a utilizar 5, voy a utilizar 6 clases. Pero tratamos de guiarnos en este caso, ¿ya?
Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Significa que, perdón, un minutito, se me fue. Para nosotros, el número de clases que va a tener, bueno, vamos a construir una tabla de doble entrada. Eso se llama también matriz. Entonces necesitamos saber el número de filas y el número de columnas. ¿Qué es el número de filas? Es el número de clases para X, miren aquí. ¿Y qué es el número de columnas? Es el número de clases para Y. Entonces vamos a tener que el número de clases en fila va a ser igual al número de clases en columna. Es lo ideal, aunque no necesariamente tiene que ser así. Depende del investigador. Raíz, vamos a utilizar la primera formulita. Raíz de n, raíz de 50, eso es 7.1, quiere decir que deberíamos tener 7 categorías en las filas y 7 categorías en las columnas. De acuerdo al primer paso y utilizando esa primera relación. Segundo paso, necesitamos determinar el ancho de cada clase, es decir, desde dónde hasta dónde va a ir. Para eso necesitamos determinar el rango. Y para eso miramos hace rato los datos. Lo vamos a volver a mirar. Recuerden que el rango es igual a ¿qué? Al X máximo menos X mínimo. En todo caso, el Y máximo menos el Y mínimo para las notas de física. Entonces, ahí está. Rango para X. X son las notas de matemáticas. ¿Cuál es el valor máximo? 93. ¿Cuál es el mínimo? 31. Dividido entre 7. Me va a dar un valor. Bueno, perdón. El rango es 93 menos 31. Pero ya directamente aquí lo que estoy haciendo es calcular la amplitud. Lo mismo aquí. El rango para las notas de física. El máximo es 96, el mínimo es 32. Entonces, la amplitud para X, para las notas de matemáticas, es 8.9. Y la amplitud para las notas de física es 9.1. Obviamente, lo ideal es que redondeemos esos valores a un número entero. ¿Por qué? Porque las calificaciones que yo tengo en el cuadro, en la información, todos son números enteros. Y generalmente las notas pues son números enteros, ¿no? Así alcancen a una nota de 50,5, se redondea a 51. O una nota de 60.7 se redondea a 61. Entonces, el ancho de clase debería tener un valor entero. En este caso, redondeando ambos, fíjense, el 8.9 es 9 y el 9.1 es 9. Una opción, ojo, una opción es que el ancho de clase sea 9 para las notas de matemáticas y el ancho de clase para las notas de física sea 9. Pero aquí hay un problemita. ¿Cuál es el problema? Eso no es un problema. Si ustedes quieren, pueden seguir así como está aquí, a rajatabla. O pueden hacer el siguiente análisis, que es más enriquecedor. A ver, estaba diciendo que hay un pequeño problemita. Que la nota máxima de matemáticas es 93 y de física es 96. Y la mínima es 31 en matemáticas y la mínima es 32 en física. Quiere decir que el rango de los valores para X y para Y son diferentes. Si yo empiezo, por ejemplo, en 31 y le sumo 9, ¿cuál va a ser el siguiente límite? 40. ¿Cuál va a ser el siguiente límite? 49. Para las notas de física. El primer límite es 32. Si le sumo 9, me va a dar 41. Si le sumo 9, me va a dar 50. Si ustedes observan o se han escuchado, los valores, los límites para X y para Y van a ser distintos y no van a coincidir. Pero en este caso se trata de lo mismo. Se trata de que ambas son notas. Solo que unos son notas de matemática y la otra son notas de física. Entonces, nosotros podríamos expresar las notas de otra manera para que sea más comprensible. Por ejemplo, podríamos utilizar de 10 en 10, es decir, miren por favor acá. La nota mínima es 31 y aquí también es 32. Entonces, en vez de empezar aquí en 31 y aquí en 32, ¿por qué no empezamos en 30? Entonces ya estamos uniformando. La nota máxima aquí es 93 y aquí es 96.
¿Y por qué no asumimos que 100? ¿Por qué 100? Porque estaríamos haciendo intervalos de 10 en 10 puntos. De 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70, 70 a 80, 80 a 90 y 90 a 100. Estamos mejorando la presentación de los datos en el CDF. Lo último que acabo de decir, podemos hacer. Pero si no queremos, no lo hacemos. Y nos basamos en esto de aquí. Pero no es muy prudente. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo que les expliqué. Vamos a suponer que el ancho de clase para X es 10 y para Y también es 10. Pero que el límite inferior en ambas, tanto en matemáticas como en física, es 30. Y el último valor es 100. Muy bien. Entonces, hecha esa consideración, lo voy a expresar ahí, ¿ya? Si fuera 31 más este 9, sería 40. Más 9, 49. Y ahí van a aparecer todos para las notas de matemática. Si hablamos de las notas de física, miren, aquí está. El mínimo es 31 y el máximo es 93. Miren por favor aquí, 93. Sumando 9, 9, 9, nos hemos pasado un poquito. ¿Hasta dónde nos hemos pasado? Hasta 94. Quiere decir que si utilizamos este límite 31, vamos a tener que hacerlo hasta el 94. Pero nuestros datos solo van hasta el 93. Entonces aquí tengo una holgura, ¿ya? Porque el dato máximo de las notas de matemáticas es 93. Ahí está de rojo. Vamos a ver qué pasa con las notas de física. En las notas de física sucede lo mismo, miren. 32 es el mínimo. Aumentándole 9, el siguiente va a ser 41, el siguiente va a ser 50, etcétera, etcétera. Y el último valor va a ser 95. Miren. Pero nuestro valor máximo no es 95. Nuestro valor máximo, ¿cuánto es? 96. Y ni siquiera aparece en la distribución. 96 está a este lado, a la derecha. Entonces, por esa razón, para que no suceda esto, porque aquí se generan holguras, aquí holguras, ¿cómo se llaman estas holguras? Insuficientes, y aquí más que suficientes, así se llaman en términos técnicos. Entonces, decidimos no utilizar 9, utilizar 10. ¿Para qué? Para que esta distribución sea exactamente la misma que esta. ¿Por qué? Porque ambos son puntos. Uno es matemáticas, otro es física. Puntos. Pero si una variable fuera estatura y el otro fuera peso, ¿podemos hacer esto que estoy explicando en este momento? Obvio que no, porque son cosas totalmente diferentes. Las estaturas se miden en metros y los pesos se miden en kilogramos. Una no tiene ninguna relación con la otra. Entonces, si esto fuera estatura y esto fuera peso, no podríamos hacer esto que está aquí. Lo dejaríamos tal cual está. Es decir, no podríamos hacer lo que voy a hacer enseguida. Ampliar las clases de 10 en 10. ¿Ya? Bien. Creo que eso está claro, es lo que expliqué. Entonces, eso no es prudente porque este queda antes y este queda después. No hay forma de hacer una distribución en estas condiciones. Por eso hemos decidido hacer una nueva distribución. Miren, va a ir de 10 en 10. De 30 hasta el 100, perdón, se me fue la mano, ahí está. De 30 a 40, 50, 60. Y si ustedes cuentan, miren cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Estamos cumpliendo con esto de aquí. Abajo también son 7 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Pero aquí ya hay uniformidad. A eso me refiero. Aquí no había. Esto no estaba bien. Porque había un dato que no íbamos a tomar en cuenta. Perdón. El último dato estaba lejos del valor máximo. Y en este caso, el valor máximo también estaba lejos del último dato y no iba a ser tomado en cuenta en el CDF. Bien, todo esto lo hemos aprendido en estadística 1, pero bueno, estamos también recordando un poco para que vayamos aplicando ya en esta distribución bidimensional. Bien, listo, entonces está decidido. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a construir el CDF bidimensional. Con esta información que está aquí, aprovecho. Entre 30 y 40, ¿cuál es el punto medio? 35.
Entre 40 y 50, ¿cuál es el punto medio? 45. ¿Cómo se calcula la marca de clase? Se suma el inferior con el superior, se divide entre 2. Entonces, para Y, para las notas de física, lo mismo. Entre 30 y 40, ¿cuál es el punto medio? 35. Muy bien, solamente para que lo vean, porque eso vamos a tomar en cuenta en el CDF. Ahí está el CDF bidimensional, ¿ya? Espera un ratito, primero voy a llenar el formato. Bien, ahí está el cuadro de el CDF bidimensional. ¿Qué contiene este CDF bidimensional? Es una tabla de doble entrada, es una tabla de contingencias, contiene a las variables X y a las variables Y. Dije mal, contiene a la variable X y contiene a la variable Y. ¿Ya? No a la variable X y a la variable Y. Y hemos decidido que las notas de matemática van a estar aquí en estas filas y las notas de física van a estar en estas columnas. Entonces, miren qué he preparado. He preparado, acá vamos a anotar los límites de 70 a 80, de 80 a 90, etc. Y aquí abajo vamos a anotar la marca clase. Si de aquí es de 60 a 70, la marca clase es 65. Si es de 70 a 80, la marca de clase es 75. Entonces aquí va a entrar la marca de clase. Lo mismo acá. Las notas de matemáticas de 50 a 60, 60 a 70. Y aquí al lado vamos a anotar la marca de clase. De 50 a 60, la marca de clase sería 55. Al final, que vamos a anotar en la última columna, las frecuencias marginales para las notas de matemáticas. Y aquí en esta fila, al final de las columnas, mejor dicho, sí, en la fila al final de las columnas, las frecuencias marginales de las notas de física. Muy bien. Entonces voy a ir completando, ya tengo la tabla de doble entrada. Fíjense que cuando se construye una tabla de doble entrada tiene que ser una tabla amplia, así como la ven, no como las que hacíamos cuando era de una sola variable, pequeñas, ¿no? Porque enseguida van a ver que esta tabla tiene muchos más datos que una tabla común y corriente, que un cuadro de distribución de frecuencias común y corriente. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Como ya tengo definidos los límites, voy a poner los límites. Empiezo con matemáticas. ¿De dónde a dónde? De 30 a 40. De 40 a 50, de 50 a 60, 70, 60 a 70, 70 a 80, 80 a 90 y 90 a 100, la última. Lo mismo para las notas de física. Ahí está. Y también ya puse sus marcas de clase, terminó de sacarlo. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Notas de física de 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, la última de 90 a 100. Si ustedes cuentan, aquí hay 7 clases y aquí también hay 7 clases. Para cada clase está la marca de clase. 30 más 40, 70. Dividido entre 2, 35. Es lo que llamamos también marca de clase o punto medio. Lo mismo aquí arriba. De 30 a 40, 30 más 40, 70. Dividido entre 2, 35. Esa es la marca de clase. Muy bien. Entonces, la última columna, ¿para qué reservamos? Recuerden, aquí en esta columna van a aparecer las frecuencias marginales o totales, así se llaman, de la variable X. Y aquí abajo, ¿qué van a aparecer en esta última fila? Las frecuencias marginales o totales de la variable Y. En este caso, de las notas de física. Muy bien. Entonces, eso va a aparecer enseguida. Ahí está. ¿Por qué utilizo el color rojo acá? Porque ojo, me olvidé de decir eso, ¿ya? No es porque se vea bonito. Nada que ver con que sea bonito. Aunque obviamente lo estético es importante, pero en este caso es más didáctico que estético. Todas las frecuencias, toda la información de la variable independiente, fíjense, lo tengo de rojo. Y las frecuencias marginales de las notas de matemática también están de rojo.
están aquí. Por eso dice aquí, miren, frecuencia marginal de notas de matemáticas. X es nota de matemáticas. Aquí arriba, aquí abajo, perdón, está de azul. Frecuencia marginal de las notas de física. Y son las notas de física. ¿Dónde están las notas de física? Están en las columnas y están de color azul. Por eso estos van a aparecer de azul y estos van a aparecer de rojo. Por cuestiones didácticas y para diferenciar, ¿ya? Antes que por cuestiones estéticas. Muy bien. Entonces, ya está nuestro cuadro de distribución de frecuencias. ¿Qué va a aparecer aquí adentro? Aquí adentro van a aparecer las frecuencias absolutas. Pero el inciso A, si ustedes recuerdan, me decía, construya un CDF bidimensional con frecuencias absolutas y con frecuencias relativas. En todo caso, yo tendría que construir dos de estos cuadros. Uno que tenga frecuencias absolutas y el otro que tenga frecuencias relativas. Pero imagínense, voy a perder el tiempo. Entonces voy a construir dos en uno. Quiere decir que este cuadro de distribución de frecuencias bidimensionales lo voy a expresar en la misma tabla con frecuencias absolutas y con frecuencias relativas. Muy bien. Eso va a ser muy sencillo. Enseguida, no se preocupen. Para eso, cada uno de estos cuadritos voy a dividir por una cuestión estética, para que no se chite. ¿Ya? Ahí está. Este cuadrito es cada uno de estos cuadros de aquí adentro. Estos de aquí, los que están adentro. Entonces, voy a definir, esto es como, a ver, es una definición mía. Ustedes pueden definir de otra manera si quieren. ¿Qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo que en la esquina superior izquierda voy a anotar las frecuencias conjuntas absolutas. Dije mal, las frecuencias absolutas conjuntas. Y en la esquina inferior derecha voy a anotar las frecuencias relativas conjuntas. Y en la esquina inferior izquierda voy a hacer el conteo. Este conteo quiere decir el número de veces que se repite con unas flechitas, ¿ya? O perdón, con unas líneas. Vamos a ir formando igual que en el caso anterior, cuadritos de 5 en 5 para ir cuantificando. Esto es lo que se llama el conteo. Entonces estoy definiendo esto. Si ustedes quieren lo pueden hacer al revés, es decir, este ponerlo aquí o como quieran. Pero tiene que haber un orden, no lo podemos mezclar. Y además del orden, también podemos inclusive utilizar colores. Todo lo que son frecuencias absolutas de un color, todo lo que son frecuencias relativas de otro color, para que se distingan. Muy bien, listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo primero que voy a hacer? El conteo. ¿Qué es el conteo? Miren por favor dónde está el lápiz. ¿Cuántos estudiantes tuvieron notas entre 30 y 40 en matemáticas y 30 y 40 y entre 30 y 40 en física? Es decir, aquí tengo que anotar cuántos estudiantes obtuvieron notas de matemáticas entre 30 y 40 puntos y cuántos estudiantes obtuvieron notas de física entre 30 y 40 puntos. Ese número de estudiantes tengo que poner aquí con unos palitos. A eso se llama conteo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer? Obviamente, con la información que tenemos. Entonces, voy a presentar la información. Ahí está la información, ¿ya? Y voy a hacer uno por uno. Miremos al primer estudiante, por favor. El primer estudiante, ¿qué nota tiene en matemáticas? 43. ¿Qué nota tiene en física? 36. Entonces, me voy a la tabla y miren cómo lo voy a anotar. El primer estudiante en matemáticas tiene 43 puntos. Si es 43, quiere decir que pertenece a esta clase. Miren, a esta clase. Y su nota en física era 36. Si es 36, la nota de física pertenece a qué intervalo? A este intervalo. 36 está en este intervalo, entre 30 y 40. Por tanto, miren por favor. Imaginariamente se intercepta esa columna con esta fila. Entonces aquí voy a poner un palito. Ese palito es el estudiante número 1, que obtuvo nota en matemática de 43 puntos y física de 36 puntos. ¿Ya?
Entonces, van a ver ese palito. Bueno, ahí me estoy anotando mejor así. He sacado unos cuantos datos. Ahí está. Bien, he copiado de la información unos cuantos datos para mostrar, ¿ya? Aquí están todos una parte de los datos, los 5 primeros datos. Recuerden, estudiante número 1, su nota de matemáticas, 43, su nota de física, 36. Entonces, ¿qué quiere decir? 43 pertenece a este intervalo. Y 36 pertenece a este intervalo. Por tanto, la intersección de la primera columna con la segunda fila es esta. Aquí tengo que poner un palito. Estoy empezando a hacer el conteo. Ahí está el palito. Por tanto, ya anoté eso, lo tacho al estudiante 1. ¿Están viendo cómo lo he tachado? Quiere decir que ya tomé sus datos. Bien, estudiante 2. Nota en matemáticas, 50 puntos. Nota en física, 42. Buscamos dónde pertenece la nota de 50 puntos. 50 hay aquí y hay aquí. ¿A cuál pertenece? ¿Al segundo o al tercero? A la segunda o tercera. Al tercero. Al tercero. Al tercero, correcto. ¿Por qué? Porque aquí también está la regla de pertenencia y no pertenencia, pues, ¿no? Pertenece aquí, no pertenece aquí. Cerrado, abierto. Entonces, el 50 pertenece a la tercera clase. ¿Ya? Esa es la nota de matemática. ¿Y cuál es la nota de física? 42. 42, ¿en qué intervalo está? Acá, en este intervalo, entre 40 y 50. Entonces, hacemos la intercepción de esa columna con la fila y el palito va a aparecer aquí, donde estoy señalando con el lápiz. Ahí está. Y tachamos al segundo estudiante, pues ya tomé sus datos. Ahora me toca el tercer estudiante. Nota en matemáticas, 83, y nota en física, 73. Buscamos. 83, fíjense, está en esta fila, en esta clase, perdón. Está entre 80 y 90. Ahí está 83. La nota en física es 63. ¿Dónde está la nota 63? Está aquí, entre 60 y 70, en este intervalo. Por tanto, intercepto la columna con la fila. Quiere decir que en este cuadrito va a aparecer un palito. Ese palito es el estudiante 3. Y tachamos al estudiante 3. Por favor, se me fue la mano. Ya. Muy bien. El cuarto estudiante, nota en matemáticas 90, nota en física 86. Buscamos nota en matemáticas, sería la última, ¿no? Y la nota de física 86. 86 está en este intervalo, en el penúltimo. Interceptamos esa columna con esta fila, por tanto tenemos el palito acá. Anotamos el palito, es el cuarto estudiante y tachamos la información. Y el último, con fines de aprendizaje, el quinto estudiante. Nota en matemáticas 53, nota en física 44. Buscamos nota 53, está en este intervalo, en el tercero. Y 44 está en el segundo intervalo, nota de física 44. Interceptamos, entonces aquí van a ver dos palitos, aumentamos aquí un palito. Perdón, se me fue. Ahí está. 5 estudiantes y ahí hay 5 palitos. Nos faltan 45 estudiantes por recabar. Muy bien. Yo sé que ustedes en este momento no están haciendo un cuaderno. ¿Por qué? Porque como estoy repitiendo la clase, una clase ya grabada anteriormente, ustedes estoy seguro que están mirando. No se preocupen que después les voy a permitir tomar fotos, obviamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, antes que nos olvidemos de las fotos, ¿cuál es la primera foto que deberían tomar? Por favor, voy a volver para atrás y después voy a volver acá.
Esta es la primera foto. Por favor, tómenle, voy a reproducir para que se vea clarito y le toman una foto. Ya, esperen un minutito. Ahí está bien clarito. Sáquenle una foto. ¿Listo? Ya le sacaron la foto. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Les voy a pedir que saquen la siguiente foto. Para que ustedes tengan, para que puedan estudiar, obviamente, ¿ya? Muy bien. Sáquenle foto ahí, por favor. Esperen un minutito. Ahora sí, le pueden sacar la foto. Listo. Listo. Esa es su segunda foto. Su tercera foto. Se me fue. Esa es su tercera foto. Esperen un ratito. Voy a reproducir. Cuando esté clarito, le saco foto. No, por favor, no le saquen todavía. Esperen un rato. Se me fue. Ahí tienen que sacar. Listo. Muy bien. Yo sé que ustedes no están anotando porque no les da el tiempo, me están escuchando. Bueno, también sé que no todos me están escuchando, pero para los que están escuchándome, ¿no? La verdad que estoy un poco decepcionado con el curso, pero bueno, cada quien es artífice de su propio destino. Los que quieren, pueden. Los que no, no, pues no. Aquí no estamos para rogar a nadie. Aquí el que pasa es porque se sacrifica. Me han estado llenando el WhatsApp con cosas que me molestan y estaba a punto de contestar, pero ¿para qué voy a contestar? Absurdo. Aquí no hay consideración para nadie, esos que se hacen a los buenitos, que le faltaba tiempo porque estaba haciendo el práctico y que necesitaba no sé qué y más allá, son pamplinas. Porque yo no les avisé del examen un día antes, sabían hace mucho tiempo del examen. Y hace mucho tiempo que lo tenían el práctico y deberían ir resolviéndolo. Cuando yo resolví el práctico en la última clase y los ejercicios difíciles, lo otro ustedes ya tenían que haber roto porque todo lo demás era re fácil. Era de todo lo que habíamos hecho anteriormente. Lo que hice en la última clase es ejercicios que son difíciles y no habían otros más. Y con esto ya ustedes estaban listos para dar el examen. Pero no puedes empezar a estudiar a partir de ahí, ¿no? Y hacerse a los estudiosos, ay, me faltó tiempo, que esto y el otro. Yo no nací ni ayer, no soy profesor de este semestre, así que ya me las sé todas esas historias. Entonces aquí el que quiere pasar la materia se tiene que agarrar con todo. No es a estar pidiendo plazos. Y algunos son tan sinvergüenzas que me echan la culpa a mí, ¿no? Que no pude llegar a la clase, ¿cómo va a informar 15 minutos antes? ¡Qué barbaridad! Lo único que yo tenía que informar era el módulo donde teníamos que dar examen. Y ustedes deberían haber estado ya en la universidad, pues con tiempo. Es tanta la sinvergüenzura de algunos. Ay, que tengo que tomar el micro tarda 30 minutos, voy a llegar a las 15:15. Caramba, qué rabia. Pero bueno, conmigo no hay tal, pueden ir a quejarse a quien quiera. Yo cumplo con enseñar y ustedes tienen la obligación de cumplir con su responsabilidad. No hay aquí charlas de peluquero. Muy bien, listo, señores. Este cuadro de distribución de frecuencias, como ustedes no están copiando, o sea, no están haciendo en su cuaderno en este momento porque estoy reproduciendo la clase, obviamente, ¿qué tendríamos que hacer? Llenar todo esto. Llenar todo eso, ¿qué significa?
tomar toda la información que tenemos, ¿no? Los 50 datos. Aquí solamente puse los 5 precisamente y creo que con eso es más que suficiente. Entonces, esa información que les doy unos 5 minutos para que ellos llenen. Entonces, uno por uno tiene que llenar. Nosotros ya hemos llenado las tareas del 6, del 7 y hasta completar el 50. ¿Ya? Como ustedes no van a hacer eso en este momento, pero obviamente lo pueden hacer después para practicar, los que quieran obviamente aprender. Entonces, el resultado vendría a ser el siguiente. Ya con todas las, con todo el conteo completo. Miren, van a ir apareciendo